palabras, general Leal Tellería, aquí en este campo inmortal, en este campo que vio hace 192 años la victoria de América. Sin Carabobo no hubiera habido Pichincha, Bomboná. Sin Carabobo no hubiera habido Junín. Sin Carabobo no hubiera habido Ayacucho. Sin Carabobo la esclavitud de América se hubiera prolongado quién sabe cuántas décadas. En Carabobo triunfó Venezuela, pero sobre todo triunfó América, porque el triunfo de Bolívar nunca fue un triunfo para regionalismos egoístas e individualistas, siempre fue un triunfo para la patria grande. Así que todo lo que usted ha dicho, allí con su fusil de patria, allí sobre ese tanque de nuestra gloriosa Fuerza Armada, es absolutamente cierto. Hoy, a 192 años, podemos conmemorar como patria libre, como patria independiente, como patria rumbo al socialismo, las glorias de aquella batalla inmortal que consolidó el camino para la derrota del Imperio Español. De sus tropas, las más poderosas que estaban aquí, había concentrado el Imperio Español su gran capacidad de lucha militar, había arrasado con Venezuela durante 11 años de lucha y de guerra que tuvieron nuestros abuelos, y aquí, en este campo inmortal, se consolidó definitivamente. Como dijera nuestro mayor general, Alcalá Cordones, comandante general del Ejército, fue el punto de inflexión que consolidó la correlación de fuerzas suramericanas a favor de la Revolución de Independencia. Fue una batalla de toda América la que se libró aquí en Carabobo. Aquí llegaron las tropas de Bolívar con la misma moral de usted, general Leal Tellería, con la misma convicción antiimperialista. Para estar en Carabobo y hablar de Bolívar hay que sentirse un soldado antiimperialista de todas las épocas, de todos los tiempos. No se podrá hablar de Bolívar sin sentir la indignación más grande contra cualquier forma de dominación imperialista. De Bolívar se tendrá que hablar por siglos y siglos. Así nos lo hizo comprender el resucitador del libertador, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, que fue el gran reivindicador de Bolívar. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. La burguesía apátrida, la oligarquía que se arrodilló al imperialismo norteamericano desde hace 100 años, quiso sepultar a Bolívar, y ya se hablaba de la disolución de nuestras Fuerzas Armadas, ya se hablaba de la disolución de nuestro ejército. La época neoliberal no solo pretendió, no solo privatizó las empresas fundamentales, la educación, la salud, no solo le negó al pueblo el derecho a la alimentación y a la vida digna, no solo se arrodilló y entregó nuestras riquezas petroleras, gasíferas y minerales a las transnacionales, no. Tenía un plan para disolver el ejército. Era el plan imperial del plan de Santa Fe I, Santa Fe II, Santa Fe III. Disolver el ejército de Bolívar. Así se lo planteaban. Le temían al bolivarianismo de estas tierras gloriosas. Por eso es que hoy tenemos que decir, como dice allí, hoy tenemos patria
que nadie se equivoque. Vaya usted y demuestre, que demuestren nuestras tropas con su armamento, su disciplina, pero sobre todo con su moral, al que esté equivocado o equivocada, que sepa que aquí hay patria, que tenemos ejército patrio, tenemos Fuerza Armada patria, tenemos pueblo patria, tenemos Chávez patria. Aquí hay patria para este y muchos siglos que están por venir. Patria digna, patria independiente, patria bolivariana, patria chavista y patria socialista. Está autorizado usted, general Leal Tellería, a demostrar en este campo inmortal la razón suprema que mueve a nuestro ejército, que es la defensa de nuestra patria. Adelante. Entendido, mi comandante en jefe. ¡Chávez vive! La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe. Permiso para retirarme. Adelante. Por la libertad, por nuestra independencia, por nuestra querida patria Venezuela, por nuestro país y por nuestro legado del comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, huracán blindado, ¡a la carga! Programa de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019. Uno de los mayores tesoros que heredó el pueblo venezolano de su líder Hugo Chávez es el segundo Plan Socialista 2013-2019, el Programa de la Patria. Esta es mi humilde propuesta del programa de gobierno 2013-2019, pero son ustedes, el pueblo venezolano, el que le va a dar profundidad, legitimidad y fortaleza indestructible al segundo plan socialista de la nación. Es la actualización de la Carta Estratégica que habrá de guiarnos por la ruta de la transición al socialismo bolivariano del siglo XXI. En este mundo, hace 6 años, por primera vez se lanzó el planteamiento socialista del siglo XXI. Bueno, hemos andado ya 6 años, hemos echado las bases del socialismo del siglo XXI y hoy lanzamos, bueno, la segunda etapa, el segundo ciclo, 2013-2019. El Programa de la Patria se desarrolla en 5 grandes objetivos históricos. Objetivo histórico número 1. Defender, expandir y consolidar la independencia nacional, el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años. Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Nuestra marcha por los montes y desfiladeros que nos separan del campo enemigo fue rápida y ordenada. A las 11 de la mañana desfilamos por nuestra izquierda al frente del ejército enemigo bajo sus fuegos. Atravesamos un riachuelo que solo daba frente para un hombre, a presencia de un ejército que, bien colocado en una altura inaccesible y plana, nos dominaba y nos cruzaba con todos sus fuegos. El batallón británico, mandado por el benemérito coronel Farriar, pudo así distinguirse entre tantos valientes y tuvo una gran pérdida de oficiales. El bizarro general Páez, a la cabeza de 2 de los batallones de su división, marchó con tal intrepidez sobre la derecha del enemigo que en media hora todo él fue envuelto y cortado. Disperso el ejército enemigo, el ardor de nuestros jefes y oficiales en perseguirle fue tal que tuvimos una gran pérdida en esta alta clase del ejército. La República ha perdido en el general Cedeño un grande apoyo en paz o guerra, ninguno más valiente que él. Igual dolor sufre la República por la muerte del intrépido coronel Plaza, que lleno de un entusiasmo sin ejemplo, se precipitó sobre un batallón enemigo a rendirle. El coronel Plaza es acreedor a las lágrimas de Colombia. Acepte el Congreso Soberano, en nombre de los bravos que tengo la honra de mandar, el homenaje de un ejército rendido, el más grande y el más hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla.
La batalla de Carabobo es parte de la estrategia y la geopolítica que adelantó el libertador Simón Bolívar desde 1811, como ya podremos hablar. Lo interesante es recalcar que la batalla de Carabobo no surge por generación espontánea, no obedece a un movimiento de un día para otro, sino que es parte, es consecuencia, es producto pues del damerón, de esa estrategia, del ajedrez, de la geopolítica y de las hazañas militares que desde 1811 y 1812 se van agudizando y que van a alcanzar en el año de 1819 un punto importante. Es bueno entonces así entender la batalla de Carabobo no como un hecho o fenómeno fortuito o descontextualizado de la realidad nacional e internacional, sino como parte de un proceso que tiene que ver con la búsqueda de la liberación venezolana del pueblo venezolano. Para 1820, en el mes de noviembre, hay que señalar la firma de dos tratados que tienen inmensa repercusión en lo que iba a venir. El Tratado de Armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra. Las razones para la firma del armisticio proceden del bando español. El general Morillo, pacificador de la Costa Firme, recibe instrucciones del nuevo gobierno ya liberal que había juramentado la Constitución del año 12 de proceder a hacer juramentar a las tropas españolas apostadas en Venezuela a la Constitución y envía emisarios al general Páez apostado en la zona centro-sur del país a fin de buscar una solución o armisticio para ambos bandos. En noviembre de 1820 se firma el convenio o el Tratado de Armisticio y la regularización de la guerra y permitió al ejército español al inicio de 1821 a ubicarse en la zona central del país, mientras que nuestro ejército estaba en las zonas más despobladas, de menores recursos, incluso azotadas por la malaria. La firma del Tratado de Armisticio presupone un repis, para utilizar la expresión francesa, que le permite al libertador el adiestramiento y la formación de un ejército como jamás lo tuvo en Venezuela, el ejército que al año siguiente, al romperse las hostilidades en abril de 1821, le va a permitir el triunfo de Carabobo. Ejército adiestrado y equipado al estilo europeo, que nada tenía que envidiar al ejército que había traído Morillo y que se había consolidado aquí desde el año de 1815. Pero una vez que Maracaibo, que estaba ocupado por el bando realista, rompe con el imperio y pide que se le agregue, que se le sume a la República de Colombia, y Bolívar acepta esa condición, pues entonces hay una ruptura del pacto, y esa ruptura trajo como consecuencia las polarizaciones de las fuerzas. Miguel de la Torre comienza a organizar a sus hombres y Bolívar desde abril del año de 1821 ya estaba arreglando los aperos, las maniobras desde Barinas, y pensaba que la gran batalla se tenía que librar bien sea en los valles de Aragua o al final, como ocurrió en la sabana de Carabobo, un campo con una extensión aproximadamente de 3 kilómetros, 500.000, y que tenía todas unas condiciones geohistóricas y climáticas propicias. Existe un plan de operaciones que se atribuye a Sucre para la campaña de 1821, que sin embargo, dice el doctor Lecluna, no se aplicó al pie de la letra. Pero podemos citar la siguiente situación para la explotación del teatro de operaciones que se habría de proponerse el libertador a partir de la ruptura de hostilidades motivada por el alzamiento de Maracaibo en abril del año de 1821. Significa un proceso de concentración por líneas interiores en función a concentrar al ejército en la zona aledaña donde estaba acantonado la mayoría del ejército español, vaya a decir la zona San Carlos, Tocuyito, Campo de Carabobo,
a fin de obtener el resultado de una decisión por la fuerza de las armas. Ya desde el año 1818, en la famosa campaña del Centro, se puede observar en carta del Libertador a Páez la incondicionante del Libertador de la búsqueda de la decisión en donde esté ubicado el ejército español a fin de derrotarlo, con miras al dominio del centro de la República, porque el Libertador sabía que en la capital funcionaba el centro neurálgico del Estado español en Venezuela, teniendo ciertamente como cordón umbilical, como se ha dicho, con Cádiz, con Puerto Rico y La Habana a Puerto Cabello. Bolívar hace un estudio y una planificación de lo que conocemos hoy en día históricamente como la campaña de Carabobo, con el fin de llevar a cabo una batalla que sellara la independencia de Venezuela. Recordemos que el bando patriota había ocupado el Delta Orinoco, parte de Aragua, parte de lo que es Guayana, los Andes prácticamente, mientras que el bando realista prácticamente se había posesionado de todo el centro del país. Inicialmente, el general Urdaneta libera a Maracaibo, luego va a Coro e integra Coro a la causa independentista. Atraviesa la sierra y llega a Carora. En Barquisimeto, lamentablemente, él enferma. Al mismo tiempo, nuestro libertador venía desde Barinas, mientras que el general José Antonio Páez con su ejército venía desde Achaguas. Este proceso que implicaba la concentración en el área de San Carlos de las tropas que venían del llano y de las tropas que venían del piedemonte andino, implicaba una acción de diversión emprendida desde oriente del país por una división al mando del general José Francisco Bermúdez, que permitiera el aligeramiento del dispositivo realista en cuanto a efectivos y capacidad para ir a pelear a las tropas del general José Francisco Bermúdez. Señalemos también una diversión de Cruz Carrillo en la zona Yaracuy-Lara. Bolívar consigue con esto debilitar esa concentración masiva del ejército español. Y estas tropas finalmente se reagrupan con el Libertador en San Carlos para posteriormente efectuarse una revista general de las tropas en Sabana de Taguanes como prolegómeno a la toma de decisión ya el 24 de junio del 1821, que significa fecha tan recordada de la acción de Carabobo. El día 23 de junio, Bolívar organiza su ejército en 3 divisiones. La primera al mando del general José Antonio Páez, la segunda al mando del general Manuel Cedeño y la tercera al mando del coronel Ambrosio Plaza. Ese día se conoce que dotan de uniformes a las tropas. Bolívar, entre sus palabras de ánimo, le dice a sus tropas: mañana seréis invictos en Carabobo. Muy temprano en la mañana del 24 de junio de 1821, Bolívar se ubicaba en la altura del Cerro de Buenavista. Desde allí observó el dispositivo de defensa del ejército español que está ubicado entre el Camino Real y el antiguo Camino al Pao. Miguel de la Torre descuida el flanco derecho, ya que es una geografía bastante difícil y de difícil transitabilidad.
Bolívar contaba con los vaqueanos de Tinaquillo, que le hablaron de unos caminos poco transitados, pero que era posible atravesar esa geografía. Es por eso que por allí avanza la primera y segunda división al mando del general José Antonio Páez y el general Manuel Cedeño. Bien nos dice Bolívar, cuando se encuentran con un riachuelo y que conocemos que fue allí el punto histórico del encuentro de ambos ejércitos, él nos dice: atravesamos un riachuelo que solo daba frente para un hombre, a presencia de un ejército que, bien colocado en una altura inaccesible y plana, nos dominaba y nos cruzaba con todos sus fuegos. Y allí donde el batallón Bravos de Apure fue sorprendido por el 2º de Burgos del ejército español. Este batallón tuvo que retroceder en 2 oportunidades, replegarse para reorganizarse. Es allí cuando sale al auxilio el batallón Cazadores Británicos comandados por el coronel Thomas Ilderton Farrear. Lamentablemente en esta acción él fue herido gravemente. Gran parte de su alta clase de oficiales también fueron puestos fuera de combate. La situación se estaba tornando bastante difícil para el ejército español, ya que el batallón Cazadores Británicos, haciendo un pasaje en línea y armando una línea de tiradores, dio oportunidad que el batallón Bravo de Apure se reorganizara y saliera al frente. La tercera división amenazaba al batallón Valencey, quien se estaba dando cuenta de la grave situación que estaba viviendo su ejército en ese momento, y decide ir retrocediendo poco a poco mientras que la tercera división seguía avanzando. Miguel de la Torre, subestimando este ataque y que poco a poco estaba causándole muchas bajas a su ejército, fue enviando sus unidades una a una, los batallones Austerlitz, Barbastro, Príncipe. Llegó un momento en que se llevó a cabo un choque entre infantería de ambos ejércitos, donde el Libertador mandó carga a la bayoneta y era un enfrentamiento cuerpo a cuerpo bastante sangriento. Entre las colinas se acercaba la caballería del general José Antonio Páez. Eran 1500 jinetes, era muy temida esta caballería. Se conoce que en estos momentos fue la lamentable muerte del teniente Pedro Camejo, mejor conocido como el Negro Primero. Por otra parte, el batallón Valencey, que esperaba el ataque principal de nuestro ejército, fue retrocediendo poco a poco, mientras que el general Manuel Cedeño y el coronel Ambrosio Plaza, desesperados por no haber entrado en combate, se lanzan a la persecución del enemigo. Allí en ese momento fueron gravemente heridos. El general Manuel Cedeño muere horas después, mientras que el coronel Ambrosio Plaza muere al día siguiente camino al cuartel general que se encontraba ubicado en la ciudad de Valencia. Bolívar llama a la calma a su ejército, que estaba emocionado por la victoria obtenida y por algunas muertes de sus seres queridos. El ejército español se vio sin oportunidad de salir al frente. Nuestro ejército había logrado una gran hazaña. La caballería, con la intrepidez con que entró al campo de batalla, puso fin a este ejército que, como bien dijo Bolívar, ha dejado de ser. El ejército español pasaba de 6.000 hombres, compuesto de todo lo mejor de las expediciones pacificadoras. Este ejército dejó de serlo. 400 hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello. Acepte el Congreso Soberano, en nombre de los bravos que tengo la honra de mandar, el homenaje de un ejército rendido, el más grande y el más hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla. Aquí está diciendo Bolívar, no, ese ejército que nació en Carabobo es un ejército que está sellando la independencia, no solo de Venezuela, sino de América Latina, porque si algo caracteriza al ejército venezolano y que se puso a funcionar después de la batalla de Carabobo, es que el ejército venezolano es el único ejército que atraviesa fronteras no para subyugar a los hermanos
sino para liberarlo de toda impronta extranjera, de toda enajenación foránea y de toda visión imperialista de cualquier tipo. Con la batalla de Carabobo, o el triunfo de Carabobo, fueron posibles las victorias de Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho, que pondría fin al imperio español sobre nuestra América. La importancia político, militar, hasta social y económico de la heroica acción de Carabobo como corolario de la campaña de 1821, es preciso señalar la reafirmación y sustento de la nacionalidad que habíamos adquirido como consecuencia de la revolución del 19 de abril de 1810 y por estatuto con la proclamación de independencia el 5 de julio de 1811. Es la creación de la nacionalidad, el más alto legado que pudieron habernos dado los libertadores. La lucha por la independencia continuó.